la conversión, ¿correcto? Habíamos visto la conversión. Buenos días, chiquitos, buenos días, buenos días. Ante todo, buenos días, disculpe. Bueno, ya habíamos visto que se podían hacer conversiones porque en realidad hay veces no vamos a poder resolver directamente los ejercicios porque tenemos otras unidades. Por ejemplo, acá en el cuadrito, nuevamente recordando, si yo tengo la velocidad en kilómetros por hora y lo quiero pasar a metros por segundo, lo multiplico por el factor 5 sobre 18. Pero si yo necesito, estando la velocidad en metros por segundo y lo quiero en kilómetros por hora, lo único que hago es multiplicarlo por su inversa, que es 18 quintos. Entonces vamos a ver acá una aplicación donde tenemos que hacer previamente eso. Ahí está. Dice, un auto se desplaza con MRU y su velocidad es de 72 kilómetros por hora durante 10 segundos. Nos piden la distancia en metros que recorrió dicho auto. En metros, ojo. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo acá kilómetros por hora y acá tengo segundos. Obviamente las horas con los segundos no se pueden operar así de esta manera, porque no se van a simplificar las unidades. Está en horas y está en segundos. Además, la respuesta me la piden en metros, no en kilómetros. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es, buenos días, muy bien, Luana, muy bien, muy bien. A ver, vamos a confirmar lo que dice Luana. Primero, lo vamos a hacer, sí, Sí, un favor, si le devuelves el hosting, no, disculpe. y para que te ayude con los chicos al ingresar. Ya, listo. Excelente, gracias, Fernando. Ok, a ti, gracias. Bien, entonces, como les decía, necesitamos que la velocidad no esté en kilómetros por hora, por la unidad de medida que tiene el tiempo. Entonces, además que la respuesta me la piden en metros, no en kilómetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, en este caso, primero convertir. Entonces, para eso, primero, vamos a convertir. Tenemos el valor que es 72, y esto lo multiplico por el factor. Como lo quiero pasar a metros por segundo, entonces los kilómetros por hora se multiplican por 5 sobre 10. Y esto nos sale en metros por segundo. Ya está. Entonces, simplificamos, ¿no? Nos ven a 2, nos ven a 8. 8 por 5, 40 entre 2. 20 metros por segundo. Ya está. Y ahora sí, ya podemos calcular lo que nos están pidiendo, la distancia recorrida. Muy bien. Para eso, recordemos nuestra tralita, ¿no? Distancia, velocidad, tiempo. Como yo quiero la distancia, tapo la distancia y me queda el producto de velocidad por tiempo. Entonces, nuestra formulita quedaría así. Distancia igual a la velocidad por el tiempo. Entonces, la distancia sería la velocidad, ya no 72, sino el valor de 20 que ya está en metros por segundo. Y lo multiplico por el tiempo que es 10. Como ya está todo homogeneizado, como verán, ya no coloco unidades. Y esto me va a salir 200 metros. Tal como su compañera lo ha encontrado. Veamos otro para reforzar. Dice, una niña en patines con MRU viaja a razón de 18 kilómetros por hora durante 1 minuto. Calcular la distancia en metros que logra recorrer dicha niña. ¿Qué distancia en metros logra recorrer dicha niña? Muy bien, ahí, a ver. ¿Me están indicando algo? Muy bien, muy bien. Ahí nos están indicando la respuesta. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a corroborar eso.
Tenemos acá entonces primero lo siguiente. Como la velocidad está en kilómetros por hora y el tiempo está en minutos, para que se logre simplificar, lo que voy a hacer es los kilómetros por hora pasarlo a metros por segundo, ya que la distancia me la piden en metros, y los minutos los paso a segundos. Entonces, por acá, primero el factor de conversión. Colocamos 18 multiplicado por el factor 5 sobre 18. Metros por segundo. Y esto nos va a dar lo siguiente. 18 se va y te queda 5 metros por segundo. Bien. Luego, lo que hacemos es transformar el tiempo. Entonces yo tengo acá el tiempo que es 1 minuto, pero 1 minuto tiene 60 segundos. Por lo tanto, el tiempo que nos están dando es de 60 segundos. Finalmente, vamos a encontrar lo que nos pide el problema. Nos piden hallar la distancia recorrida. Nuevamente, entonces, del triangulito, distancia es igual a velocidad por el tiempo. Ya puedo entonces encontrar la distancia. La velocidad que es 5 por 60. Como todo ya está homogenizado, solamente coloco los valores y me va a salir 300. ¿Está bien, jovencitos? A ver. Muy bien, Luana, Savera, muy bien, perfecto. Listo, listo. Ahí tenemos entonces lo que correspondía al MR1. Dentro de sus elementos, la velocidad permanece constante. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es analizar otro movimiento también muy importante, que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si acá no había aceleración, ahora ya va a haber aceleración. Veamos. Muy bien. Ahora estamos en el MRV. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla, jovencitos? Contéstenme, por favor. Perfecto. Sí, Bien. Gracias. sí, Ahí está. Muchas gracias. El MRV. Bueno, cuando hablamos del MRV, estamos hablando de un movimiento donde la velocidad de la partícula va a cambiar. Nosotros vamos a trabajar en un movimiento rectilíneo y lo que vamos a poder notar es que el valor de la velocidad puede aumentar como puede disminuir, lo cual significa que nosotros vamos a poder observar, ¿correcto? Vamos a poder observar cómo cambia la velocidad. Entonces acá dice, ¿no? Es un movimiento que desarrolla en línea recta y ahora sí, como la velocidad cambia, habrá lo que se llama la aceleración. Y la aceleración debe permanecer constante. Ojo acá. Aceleración constante. ¿Muy bien? ¿Pero qué es la aceleración? Es una cantidad física escalar, perdón, vectorial, tiene dirección, que nos va a medir, ¿correcto?, el cambio de velocidad en el tiempo. Es decir, conforme el tiempo pasa, cómo va cambiando la velocidad. ¿Se aumenta o disminuye? ¿Qué significa que la aceleración sea 2 metros por segundo al cuadrado? Su unidad de medida, entonces, de la aceleración sería metros por segundo al cuadrado, de acuerdo al sistema internacional. Bueno, como nos va a medir el cambio de velocidad en el tiempo, eso significa entonces que por cada segundo que pasa, la velocidad va a variar en 2 metros por segundo. Si nos dicen que acelera, significa que va a ir aumentando 2 metros por segundo cada segundo. En general, cambia, porque es una variación. Por eso la aceleración la calcularemos así. Cambio de velocidad entre el tiempo. Velocidad final menos velocidad final entre el tiempo. Ahí está. ¿No? Como los animalitos, en este caso, van acelerando hasta adquirir una cierta rapidez que, bueno, en cierto momento ya la mantienen constante. Bueno, la aceleración es una cantidad vectorial y veamos cómo se va a dibujar. Como es una cantidad vectorial, se representa por un vector. Cuando el movimiento es acelerado, el vector aceleración A
debe estar en el mismo sentido de la velocidad que también está a la derecha. Mira, los dos apuntan a la derecha. Aceleración 4 metros por segundo al cuadrado. Significa que cada segundo que pasa, la velocidad en este caso va aumentando 4 metros por segundo. Observa, si primero es 2 y pasa un segundo, como va a aumentar 4, a 4 le sumo 2 y ese sería 6. Luego pasa un segundo más, y como la aceleración es 4 metros por segundo al cuadrado, lo cual significa que cada segundo la velocidad aumenta en 4, a 6 le sumo 4 y me queda 10. Pasa un segundo más, le sumo 4 y 14. Cuando yo leo este valor, me dice que cada segundo, cómo va aumentando la velocidad. Entonces, cuando el movimiento es acelerado es porque el sentido de la aceleración y el sentido de la velocidad coinciden. Será desacelerado cuando ocurra lo contrario. Observa cómo el vector aceleración está en contra al movimiento que es a la derecha. En este caso, ya no le voy a sumar, sino restar. ¿Qué significa 6 metros por segundo al cuadrado? Significa que cada segundo que pasa, la velocidad va disminuyendo de 6 en 6. Mira, primero es 30. Al pasar un segundo le resto 6, me queda 24. Al pasar un segundo le resto 6, me queda 18. Al pasar un segundo me le quito 6, me queda 2. ¿Correcto? Entonces, será acelerado cuando la velocidad y la aceleración coincidan en dirección. Será desacelerado cuando estén en dirección contraria. Pero así igualito como en el MRU tenemos una formulita, acá hay varias formulitas, pero nosotros nos vamos a centrar en esta de acá. Donde vamos a relacionar la velocidad que tiene pasado un tiempo, mira tu gráfico, la velocidad final, la velocidad inicial, el tiempo y la aceleración. ¿Correcto? Con esta formulita, velocidad final igual a velocidad inicial más menos aporte, que simplemente sale de la definición de aceleración, que es variación de velocidad entre el tiempo. Y ahí tenemos lo que significa cada uno, ¿no? La rapidez inicial, la rapidez final, el tiempo y lógicamente A, que viene a ser la aceleración. ¿Correcto? Muy bien. Y acá, por ejemplo, tenemos una situación para poder completar. Acá dice que viaja con un MRV y como lo que vamos a ver en el primer gráfico, la velocidad ha ido aumentando. Entonces, como es un MRV, recuerda que cada segundo que pasa va aumentando, ¿correcto? Una cierta cantidad. De 5 en un segundo ha pasado a 10. Pregunto, ¿en cuánto aumentó? A ver quién me dice. En 5 metros por segundo. En 5, muy bien. En 5. Entonces, cada segundo que pasa le tengo que sumar 5, nada más. Ahora es 10. Le sumo 5, me queda 15. 15 metros por segundo. Pasa un segundo más, le sumo 5 y te queda 20 metros por segundo. Listo. A ver, ahora acá, abajito, tenemos lo siguiente. Ahora nos dan la aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. En este caso, como me están pidiendo o me están dando la aceleración, o mejor acá, a ver, acá me dan la aceleración en la parte B y obviamente el sentido de la aceleración coincide con el sentido de movimiento de la moto, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa 2 metros por segundo al cuadrado? Que cada segundo que pasa, la velocidad aumentando de 2 en 2. Entonces tú dices acá, 1 metro por segundo. Pasa un segundo, va a aumentar en 2. Eso significa que acá sería 3 metros por segundo. Pasa un segundo más, va a aumentar en 2. Le sumo 2, 5 metros por segundo. Pasa un segundo más, le sumo 2, 7 metros por segundo. El MRV. La aceleración es la misma en todo momento. A ver. Muy bien, correcto. Perfecto. Seguimos. Ahí está. Otra vez nos dan la aceleración
3 metros por segundo al cuadrado. Como la aceleración está a la derecha y la velocidad también, entonces acelera. Entonces, del valor hacia adelante le voy a sumar, pero del valor hacia atrás le voy a restar. ¿Estamos? Entonces, si cada segundo que pasa va a aumentar 3, en 2 segundos va a aumentar 6, por lo tanto acá sería 16. Repito, 3 metros por segundo al cuadrado significa que cada Pero, segundo que profe, pasa, dime, ahí dice un segundo, ¿no? ¿cómo? Ahí dice un segundo. ¿Dónde, dónde? Ahí la C. Tendría que ser 13. Ah, no, es que mira, 3 metros por segundo al cuadrado. Significa que cada segundo aumenta 3, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo está pasando? A ver, dígame, ¿cuánto? 2 segundos. 2 2. segundos. Si en un segundo aumenta 3, ¿cuánto aumentará en 2 segundos? 6. Claro, entonces a 10 le sumo 6, te queda 16, ¿correcto? ¿Está bien? Sí, profesor. Ahora, mira, ahora ya sí pasó un segundo. Como cada segundo aumenta 3, ahora sí le sumo 3 nada más y sería 19. Ahora, si yo del valor me voy hacia atrás, debo restarle, ¿no? Porque entiende que está acelerando. Como hacia atrás tengo un segundo, ya le resto 3 y se convierte en 7. Listo. Comprobemos esto. Aceleración 2 metros por segundo al cuadrado. Tiene el mismo sentido y la velocidad está aumentando. Cada segundo aumenta 2. 18. Paso un segundo, le sumo 2 y me queda 20. Pero ahora mira, son 2 segundos. Si cada segundo que pasa aumenta 2, en 2 segundos, ¿cuánto aumenta? 4. 4. Entonces le sumo 4 y me queda 24. Pero ahora es un segundo, nada más le sumo 2. 26. Muy bien, así de sencillo. ¿Correcto? La aceleración es constante. En este caso, ¿por qué hacia adelante he ido sumando? Porque la aceleración con la velocidad tienen el mismo sentido. Si tuvieran sentido contrario, simplemente le voy restando hacia adelante, pero hacia atrás tendría que sumar. ¿Correcto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jugando con la aceleración. Veamos ahora. A ver, veamos entonces algunos problemitas. A ver, dice, un cuerpo con mRV posee en cierto instante una rapidez de 10 metros por segundo. Si su aceleración se acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado, calcule su rapidez al cabo de 20 segundos. Muy bien. A ver, lo primero que vamos a tener que hacer es recordar la formulita, ¿no? Nuestra formulita nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es primero identificar los datos. En cierto instante su rapidez es 10. Pregunto, ¿este 10 vendría a ser o no la primera velocidad que tiene? ¿Cierto? Por lo tanto, tengo como dato la velocidad inicial. Acelera. Significa, si acelera, ¿qué significa? Que aumenta o disminuye la velocidad. Aumenta. Entonces haremos más. 2 metros por segundo al cuadrado, tengo la aceleración. Metros por segundo al cuadrado. Y nos dan el tiempo. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es la velocidad final. Calcule su rapidez de 20 segundos. Entonces, reemplazamos. La velocidad final será igual a la velocidad inicial, que es 10. Como todas las unidades son correctas, no pongo las unidades. Más la aceleración, que es 2, y lo multiplico por el tiempo que es.
Entonces, la velocidad final sería igual a 10 más, cuidado acá, 2 por 20 sería 40. ¿Correcto? Entonces, la velocidad final sería 50 metros por segundo. ¿Está claro, muchachos? ¿Se ha entendido? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? A ver, seguimos el siguiente. 2. Calcule la rapidez con la cual despega una avioneta, se acelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado, en un tiempo de 20 segundos partiendo del reposo. Cuando un cuerpo parte del reposo, reposo significa que primero estuvo detenido. Entonces su velocidad inicial tiene que ser 0. ¿Correcto? Entonces, decir que partió del reposo, ¿ya? Partió del reposo, ¿ya? Eso significa que la velocidad inicial es 0. Entonces pongo mi formulita. Velocidad final igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Ya está. Vamos a ver la información que tenemos. Primero nos dicen que parte el reposo. Tengo como dato la velocidad. Acelera. Va a aumentar la rapidez. Más 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Correcto? Y simplemente el tiempo es de 20 segundos. Entonces, nuevamente, nos están pidiendo la velocidad final. ¿No? Va a arrancar y con qué va a despegar. Entonces, es la velocidad final después de, obviamente, haber pasado ese tiempo. Entonces, la velocidad final será igual a la inicial, que es 0, más la aceleración, que es 5, por el tiempo, que es 20. Y esto nos va a salir un total de 100 metros por segundo. ¿Está? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? La palabrita dice bien claro, ¿no? Acelera más. Pero, a ver, no siempre va a acelerar. Dice, un ómnibus parte con una rapidez de 36 kilómetros por hora. Cuidado ahí. Calcule al cabo de qué tiempo se detendrá si desacelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, entonces, otra vez por acá. Velocidad final igual a la velocidad inicial más menos A por T. Vamos a ver qué información tenemos. Parte, velocidad inicial. Calcule al cabo de qué tiempo se detendrá. Si desacelera, dice. Entonces utilizaré menos. A razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Para detenerse. Ajá. Mucho cuidado. Se detendrán. Si finalmente se detiene, significa que la velocidad final es 0. Entonces tengo como información también la velocidad. Entonces lo que me están pidiendo es el tiempo. Entonces reemplazamos. Velocidad final, 0. Inicial, 36 kilómetros por hora. Ajá. Entonces primero convertimos. A ver, con lo que hemos visto anteriormente, 36 se multiplica por el factor 5 sobre 18 metros por segundo. Y esto nos va a salir un total de, a ver, vamos a ver, novena 2, novena 4. 10, ¿no? 5 por 4, 20, entre 2. Entonces, la velocidad inicial ya no sería 36, sino 10. Menos la aceleración, que es 2, por el tiempo. Entonces, el 2t pasa al otro lado positivo, igual a 10. Repito, este negativo
pasa al otro lado positivo y acá despejamos. T valdría 10 entre 2, lo cual nos da un total de 5 segundos. ¿Correcto? Esa es la idea principal.